Tu palabra, estamos dispuestos a hacer tu voluntad. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. El tema del día de hoy lo he titulado Adorando a Jesús por lo que Él es. Adorando a Jesús por lo que Él es. Vivimos en una época donde el nombre de Jesús es adorado. Y no me refiero exclusivamente al cristianismo, sino a la gran mayoría de religiones que también le están adorando. Si ustedes platican con cualquier persona de la religión que sea, pues vamos a coincidir en muchas cosas, ¿no? Y van a decir, sí, yo también soy cristiano igual que tú, yo también adoro a Jesús igual que tú. Sin embargo, el problema en sí no es ese de que todos digan que están adorando a Jesús, sino cómo o el cómo y el por qué está siendo adorado Jesús en nuestra época. Hay una gran diferencia entre ser adorado y ser glorificado. Esto es muy importante y aún los cristianos confundimos eso muy frecuentemente. Adorar todo el mundo lo puedo hacer y no estoy usando la palabra adorar ya explicada, sino simplemente usando el término, ¿no? Que todos dicen yo adoro a Dios o yo adoro a Jesús. Pero no solo se adora a Jesús, sino también se adoran, el mundo le adora y le canta a una gran diversidad de dioses. Dioses con D minúscula, por supuesto. Podemos estar adorando a Dios sin estarle glorificando. Esto es algo muy importante. Podemos estar creyendo que le estamos adorando a Dios sin estarle glorificando. ¿Y dónde está la diferencia? En que la gente de nuestra época, incluyendo a un gran sector del cristianismo, bueno, adoran a Dios, adoran al Espíritu Santo, aunque algunos en una forma un tanto extraña, pero no lo están haciendo por lo que Él es en sí mismo, me refiero a Dios, sino por lo que Él les puede dar. Y he ahí la diferencia tan grande entre todas las personas que digan adorar a Jesús. ¿Sí? Muchos le están adorando por lo que pueden o quieren recibir de Él, y muy pocos le están adorando por lo que Él es en sí mismo. Hermanos, la iglesia tiene que aprender más exactamente a adorar y a glorificar a Dios en medio de sus reuniones. El tiempo de alabanza y adoración es precisamente uno de los momentos más especiales que tenemos para expresarle los sentimientos más profundos y sinceros que hay en nuestro corazón hacia Él. Y es ese momento y es la manera en que lo hacemos que va a definir quién sí y quién no está glorificando a Dios en verdad. Por eso dije que todos dicen adorar a Dios, pero no todos le están glorificando. Y de ahí partimos. El versículo 1 de nuestro pasaje dice que cuando se acercaba a Jesús a Jerusalén, junto a Betfagé y a Betania, frente al monte de los Olivos, Jesús envió a 2 de sus discípulos. Este relato, hermanos, se inicia cerca de la ciudad de Jerusalén, específicamente junto a Betfagé y Betania. Betfagé era un lugar pequeño que apenas tenía un sencillo conjunto habitacional, ¿sí? Era una aldea o como algunos lo describen, un barrio exterior de Jerusalén. Betania, que significa casa de higos o también casa de las citas, era otro barrio que colindaba con Jerusalén. Por cierto, ahí en Betania vivía la familia de los amigos de Jesús, ¿se acuerdan? María, Marta y Lázaro, el que resucitó. ¿Se acuerdan de aquella anécdota de estas 2 hermanas donde Marta estaba afanada por los quehaceres de su casa, mientras que María se sentó a los pies de Jesús a oír sus enseñanzas? ¿Se recuerdan? Bueno, pues esa actitud de María es descrita como la mejor parte, ¿se acuerdan? Que escogió la mejor parte. Y eso fue una actitud de María clara de adoración a Jesucristo. Jesús puede ser adorado, Jesús puede ser alabado y glorificado de muchas maneras. Efectivamente, dentro de la iglesia puede ser cuando le cantamos, incluso danzándole. Hace un momento nos arrodillamos,
Puede ser llorando, postrándonos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero también cuando nos sentamos con dedicación y pasión a los pies de nuestro Señor Jesucristo para escuchar su palabra, es una forma muy importante de adorarle. Es muy importante lo que estoy diciendo. Y tristemente este punto está muy descuidado en muchas iglesias, porque la gente llega tarde a la reunión, no cantan, no adoran, no alaban, se distraen, comen. Otros dicen, es que lo más importante tal vez de la reunión es la predicación. Y déjenme decirle algo, están muy equivocados. Una persona que piensa así y opina así está muy equivocado, porque todo es importante en el culto a Dios. De hecho, todo lo que se hace en la iglesia es adoración a Dios, cuando se hace entendiendo, ¿verdad?, a quién lo estamos haciendo. Por eso dije al principio, no es lo que hacemos, sino entendiendo a quién lo estamos haciendo. Por eso el tema es adorando a Jesús por quién es Él. No es adorando a Jesús solamente porque le adoramos, sino por quién es Él. De hecho, repito, todo lo que hacemos en la iglesia, cualquier actividad, es adoración a Dios, desde el que sirve en el área menos vista hasta el que sirve arriba del altar, pero todos adoramos a Dios con lo que hacemos. Bueno, después dice Mateo que además, hablando de lugares geográficos, ya mencionamos estas dos ciudades, Betfagé y Betania, dice que estaban frente al monte de los olivos. Este monte es muy notable en la Biblia porque no lo vamos a buscar, pero allí fue donde David oró cuando huía de Absalón. Y también ese monte de los olivos es el lugar donde el Señor Jesús pondrá sus pies en su segunda venida. Entonces es muy representativo para nosotros. El hecho es que Jesús envió desde ese punto, desde el monte de los olivos, a 2 de sus discípulos para iniciar los preparativos de la entrada a Jerusalén. El versículo 2 dice que les dijo a sus discípulos: vayan a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego que entréis en ella hallaréis un pollino atado en el cual ningún hombre ha montado. Desatadlo y traedlo. Ahora bien, el Señor les indica, hermanos, que al entrar en la ciudad iban a encontrar un pollino atado, es decir, un asno. Marcos hace notar que ese asno no había sido montado nunca antes. Esto es importante porque noten que Jesús está haciendo sus preparativos para lo que ya sabe que va a suceder. Y no me refiero aquí de inmediato a su muerte, a su crucifixión, sino que Él sabe que va a entrar a Jerusalén montando sobre ese asno, y literalmente las multitudes lo van a adorar y lo van a aclamar. Él sabe lo que va a suceder. Aunque dicho sea de paso, Él conocía también los corazones de todas esas personas que lo iban a aclamar y le iban a dar honor y le iban a aplaudir y iban a hacer infinidad de cosas que más adelante lo vamos a ver, porque Dios conoce los corazones de todos. Y podemos estar aquí adorando a Dios y alabando y glorificando su nombre, pero Dios va más allá de nuestras acciones, hermanos. Dios va directamente al corazón. Lo que estamos viendo es que cuando Jesús entra a Jerusalén, todos van a reconocerlo como alguien digno de ser adorado. Sí, aunque entre toda esa multitud habría quienes le adorarían con el corazón, pero también habría quienes lo harían por simple inercia de todos los demás. Y más adelante lo vamos a comprobar. Todos digan inercia. ¿Tú cómo adoraste al Señor hace un rato? ¿De corazón o por inercia? No, ya sé, la respuesta es obvia, ¿verdad? Pero ¿será que hay cristianos en la iglesia que están adorando por inercia? ¿Cuánta gente hay así en las iglesias, hermanos? Unos le adoran de corazón, derraman su alma, derraman su vida, ¿sí? Cantan, aplauden, se gozan de verdad, lloran, se humillan, se arrodillan, pero otros lo hacen así, por pura inercia, es decir, sin que les nazca en su corazón realmente. Simplemente voltean de un lado y ven a gente adorando y adoran, ven de otro lado gente aplaudiendo y aplauden. Ven a unos que se arrodillan y se arrodillaron, lloraron y dicen: Señor, yo también quiero llorar como Él. Es decir, se dejan guiar por simple inercia y no entienden lo que están haciendo realmente. Hermanos, el hecho de que el Señor manda a sus discípulos a encontrar el pollino que estaba atado, a que lo desatasen y que lo trajeran a Él,
tiene mucho significado. ¿Por qué? Porque esto es el cumplimiento de una de las profecías impactantes de Zacarías, donde hablaba de que aquel que entraría a Jerusalén montado humilde sobre un pollino sería inminentemente el Mesías y el Salvador del mundo. Zacarías estaba profetizando de nuestro Señor Jesucristo, de manera que el pueblo debía identificarlo cuando entrara en ese pollino, e inmediatamente tenían que adorarlo con sinceridad. Amén. Todos digan: adoración sincera. Quiero que vayamos al libro del profeta Zacarías, capítulo 9, por favor, versículo 9. Y vean, esta es la profecía cumplida del profeta. Y vean la reacción, o la acción de la gente que vería a Jesús montado en ese pollino. ¿Cuál debería ser la actitud genuina de los corazones de ellos? Dice Zacarías 9:9: alégrate un poquito. ¿Así dice? ¿Cuánto? ¿Cuántos están alegres? ¿Por qué? ¿Y cuánto? ¿Cuán alegre estás? Bueno, aquí dice: alégrate mucho, hija de Sión. Y después dice: da voces de júbilo, hija de Jerusalén. ¿Por qué? Porque he aquí que tu rey vendrá a ti, un rey justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino hijo de asna. Ahora, acabo de decir algo muy importante: identificación, identidad. Y la pregunta es: ¿cuántos ya hemos identificado en nuestro corazón a Jesús como el Mesías? Es decir, te identificas con Jesús, estás de acuerdo, estás consciente, aceptas, crees, abrazas la idea, la promesa de que Jesús es tu Mesías y tu Salvador. ¿Verdad que sí? Entonces dice el profeta Zacarías: alégrate mucho. Ahora, me estoy refiriendo cuando le adora. Bueno, toda la vida del cristiano debe ser adoración y alabanza, no solo en este momento. ¿Sí? Pero todo el tiempo, toda la vida de nosotros tiene que ser así. Alégrate mucho, hija de Sión. Dice: da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí, porque tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hija de asna. Esto es impresionante, hermanos, porque cuando nosotros nos identificamos con nuestro Mesías, ya lo dije, nos alegramos mucho. ¿De qué manera? Lo dijo Zacarías: adorándolo y alabándolo con la claridad de quién es Él. Por eso dije al principio, hoy muchos adoran a Jesús y otros adoran a sus dioses, pero sin claridad. Dicen: yo adoro a Jesús, pero no saben quién es Jesús, no saben lo que hizo Jesús por ellos, no saben que Jesús vendrá y los tomará a sí mismo, no saben que Jesús nos tiene un lugar reservado en el reino de los cielos, no saben toda la obra redentora y salvadora que Él hizo a nuestro favor. Simplemente vienen y le adoran: Jesús esto, Jesús aquello. Pero una persona que entiende con claridad quién es Jesús, claramente la profecía de Zacarías dice: se alegra mucho y da voces de júbilo, porque he aquí su rey está frente a sus ojos. Amén. Ahora, el hecho de que el pollino no había sido montado antes es una clara alusión a un animal santificado para el Mesías. ¿Qué quiero decir? Miren, los asnos en la antigüedad eran animales de montura entre el pueblo. Es decir, no todo el mundo tenía un asno, pero era el animal que podían conseguir con mayor facilidad porque era un animal de trabajo, el asno. Pero también estaba el caballo, pero el caballo estaba destinado a hombres honorables y a guerreros. Pero Jesús, hermanos, pongan atención en esto, no buscó un caballo. ¿Qué buscó? Un asno. ¿Y qué hizo? Y se sentó en él. ¿Por qué buscó un asno y no un caballo? Porque quien entraba en Jerusalén no era un héroe de guerra. El que entraba en Jerusalén tampoco era un alto funcionario como lo esperaban los judíos de su época. Al contrario, el que entraba en Jerusalén era nada más y nada menos que el príncipe de paz.
Era el príncipe de paz. Amén. Es decir, Él era el que les había traído al pueblo de Israel y a nosotros la paz espiritual. Jesús es el que les había traído paz para sus almas y sobre todo les había traído paz para con Dios. Ese era el que entraba montado en un pollino. Y esa es otra profecía cumplida del profeta Isaías en el capítulo 9, versículo 6, donde dijo: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Hermanos, Jesús debe ser adorado y alabado con todo lo que somos. Fíjense bien, Jesús debe ser adorado, alabado y glorificado con todo lo que somos, y con instrumentos, y con panderos, y con danzas, y con gritos de júbilos, pero sobre todo desde lo más íntimo de nuestro corazón. ¿Por qué? Por la paz espiritual que Él nos consiguió. Por la paz en el alma, hermanos, que Él trajo y nos hizo reposar tremendamente, pero sobre todo por la paz para con Dios que obtuvimos a través de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Y si solamente pensáramos en esto, todo el día nuestra boca y nuestro corazón debería estar alabando y glorificando su santo nombre. El pollino sobre el que Él iba a cabalgar, además de todo, no era suyo, ¿verdad? Era, ¿qué? Prestado. Realmente el Señor no tuvo nada suyo en esta tierra. ¿Lo sabían? A lo mejor muchos se sorprenderán y dirán: no, yo creo que el Señor Jesús era rico, que el Señor Jesús era adinerado. No, el Señor Jesús no tuvo nada suyo en esta tierra. Dile al que está a tu lado: Jesús no es como muchos creen que es. ¿Sí? Jesús no fue adinerado, no tuvo posesiones en esta tierra, pero lo que sí le pertenecía era toda la gloria, la alabanza y toda la adoración. Eso sí es de Él, hermanos. Toda la gloria y la alabanza y la adoración le pertenecen a Él. Por eso debemos cuidar todo en el culto a Dios, todo: estilos, ritmos, letras, movimientos, decoraciones, ambientaciones, looks de cantantes, looks de los músicos, y todo lo que pueda quitarle la gloria a Dios debe de ser quitado, hermanos. Todo aquello que pueda distraernos de la gloria de Dios tiene que ser puesto a un lado. ¿Por qué? Porque la gloria, la alabanza y la adoración le pertenecen a Él. ¿Sí? Y cuando nosotros incursionamos en ritmos padres, de la moda, que a los muchachos les gustan, a las chicas les gustaría tener, sin darnos cuenta, aunque deliberadamente, comenzamos a hacer a Jesús a un lado de su trono, y eso es un gran pecado en la congregación. Por eso muchos pueden venir a iglesias como estas y decir: yo esperaba un canto así más movido, un poquito más alabancero, un poquito más rock pesado. Pues hay chavos, deberían de echarse unos de rap, ¿verdad? No, hermanos, debemos tener mucho cuidado, porque todo eso comienza a distraernos de la gloria a Dios y a nuestro Señor Jesucristo. Por eso Jesús no tenía nada suyo en la tierra, pero lo que sí tenía era el derecho de recibir toda la gloria. De hecho, en una ocasión un escriba le dijo a Jesús que lo seguiría a todo lugar. Y ustedes recordarán lo que Jesús le respondió inmediatamente. Le dijo: mira, si me quieres seguir está bien, pero necesito decirte algo. Las aves tienen nido, las zorras tienen guarida, pero el Hijo del Hombre ni siquiera tiene dónde recostar su cabeza. Hermanos, y por esa razón el animal sobre el que iba a entrar a Jerusalén tenía que ser prestado. Tenía que ser prestado. Sin embargo, aunque no tenía nada y nunca le interesó nada material, había algo que sí le interesaba, que sí quería tener y que sí quiere tener hasta el día de hoy, y eso es un lugar en el corazón de su pueblo.
Porque Él es nuestro Rey, ¿estamos de acuerdo? Él es nuestro Señor. ¿Por qué? Porque Él es nuestro Salvador. ¿Por qué? Porque Él dio su vida por nosotros. Y por eso es que Él quiere tener un lugar en el corazón de su pueblo, un lugar donde se le diera su adoración y su alabanza con todo nuestro ser. Por eso cuando le adoramos lo debemos hacer desde el corazón y dándole el lugar que se merece, el primer lugar siempre, en todo tiempo y en todo lugar. A Él sea toda la gloria, hermanos. El versículo 3 dijo Jesús que si alguien les llegaba a preguntar ¿por qué hacen esto de desatar el pollino y llevárselo? Ustedes le dirán que el Señor lo necesita y que luego lo devolverá. ¿Qué está haciendo Jesús? Anticipar la reacción de los dueños del asno. Él les anticipa ahí. Si ellos les preguntaban a los discípulos ¿por qué hacen eso? Los discípulos debían de responder ¿qué? El Señor lo necesita. Entonces, dos cosas anticipa Jesús. Número uno, la reacción, y número dos, la respuesta que deberían de dar los discípulos. Ahora, noten esto. Los discípulos no le dijeron a los dueños del asno, nuestro Señor lo necesita. ¿Ya lo notaron? Él no dijo, bueno, venimos por Él porque nuestro Señor lo necesita. No, ellos le debían contestar ¿qué? El Señor lo necesita. Y eso es muy diferente. Yo les pregunto a ustedes, ¿cuántos creen que Jesús es el Señor de todo? Entonces, a veces presentamos a un Jesús que decimos, nuestro Jesús. No, no es nuestro Jesús, es el Señor Jesús. Porque aunque haya quienes lo rechacen y quienes lo desprecien y no lo reconozcan, Él es y siempre será el Señor. La Biblia dice que ante el Señor, al final, toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesús es el Señor. Amén. Ahora bien, fíjense bien. Entonces, ellos dijeron, el Señor lo necesita. Entonces, si hemos de adorarle y hemos de alabarle, hermanos, debe ser, ¿por qué? Porque Él es el Señor de todo y de todos. Por eso le vamos a alabar. Algunas razones de por qué debe ser adorado: porque Él es el creador, empezando por ahí. ¿Por qué debemos adorarlo? Porque es el que sostiene el universo entero en su mano. Porque es el que nos sostiene individualmente a cada uno de nosotros. Porque es el que nos sana, es el que nos bendice. Él es el que nos anima, el que murió por nosotros en la cruz, el que nos da vida espiritual, el que nos reconcilió con Dios, el que nos dará entrada al reino de los cielos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, noten que no le adoramos solamente por lo que Él hace, le adoramos por todo lo que Él es y por todo lo que Él representa. Y debemos enseñarle eso a nuestra congregación. Hermanos, no lleguen solo a la predicación. Tienen que llegar desde que inician la reunión, porque el Señor es el Señor del predicador, es el Señor de la predicación, pero Él es el Señor que merece toda gloria y toda honra cuando le alabamos, cuando le adoramos, cuando nos humillamos, cuando le aplaudimos, cuando sonreímos, cuando damos gritos de victoria, cuando damos gritos de júbilo. Él es el Señor de todo y de todos nosotros. Un dato importantísimo, hermanos, es que este calificativo de el Señor, fíjense bien, era usado para sustituir el nombre de Yahvé o de Jehová. Esto es muy importante. Cada que alguien decía el Señor, todo el pueblo de Israel sabía que estaban hablando del Señor, de Dios, de Yahvé. Es decir, el término el Señor era una referencia a Dios. Entonces los dueños del pollino, cuando los discípulos van y le piden y le dicen, el Señor nos dice que lo tomemos y después lo devolveremos, los dueños entendieron perfectamente el término y en ese sentido, sin problema, permitieron que llevaran su asno para el servicio a Dios. Entonces ellos no entendieron, bueno, es para Jesús, es para Dios, porque entendían el término, el Señor nos mandó. ¿Y qué representa el asno para nosotros? Todo cuanto tenemos. Todo cuanto tenemos. Si entendemos que el Señor es dueño de todo,
entonces todo lo que tenemos debe estar puesto para la gloria y alabanza de nuestro Señor Jesucristo. Todo. Y hay quienes dicen, no tengo tiempo de servir a Dios, no tengo tiempo de ir a la iglesia. Esas personas no entienden la magnitud del Dios que dicen que adoran. Porque el que entiende que el Señor es el dueño de todo, todo lo que Él mismo Señor ha puesto en nuestras manos, lo debemos poner para la gloria y alabanza de Él mismo. Dice la Escritura que todo es de Él y para Él. Si alguien no está de acuerdo con eso, tiene un gran problema entonces. Vayamos a Primera de Crónicas, por favor, capítulo 29, versículo 20 en adelante. Primera de Crónicas, capítulo 29, versículo del 20 en adelante. Dice que David dijo a toda la congregación, ¿qué dijo? Bendecid ahora a Jehová. Y otras traducciones, en lugar de decir Jehová, dice el Señor o a el Señor, que es el mismo término que acabo de mencionar, la referencia a Dios. Bendecid a Jehová vuestro Dios. Entonces toda la congregación bendijo a Jehová, Dios de sus padres, e inclinándose, adoraron delante de Jehová y del rey. Y fíjense, y estábamos diciendo que todo lo que tenemos debe estar puesto para la gloria y alabanza de Él. Versículo 21, y sacrificaron víctimas a Jehová y ofrecieron a Jehová holocaustos al día siguiente. ¿Cuántos? 1000 becerros, 1000 carneros, 1000 corderos con sus libaciones y muchos sacrificios de parte de todo Israel. Versículo 22, y comieron y bebieron delante de Jehová aquel día con gran gozo. ¿Se dieron cuenta? Todo lo que tenían lo pusieron al servicio y para la gloria de Dios. Y dice que lo hicieron ¿cómo? Con gran gozo. El versículo 4 de nuestro pasaje dice que fueron y hallaron el pollino atado afuera a la puerta, en el recodo del camino, y lo desataron. Ahora, con este verbo ir, o cuando dice Marcos fueron, describe la obediencia de estos discípulos al mandato de Jesús. Allí estaba el pollino tal y como Él les había dicho. Todos digan por favor, obediencia es adoración. ¿Están de acuerdo? Cuando el Señor ve y te dice, conforta a aquel hermano que está triste, y tú lo obedeces, estás adorando a Dios. Cuando el Señor te dice, ve y haz aquello, y lo haces, estás adorando a Dios genuinamente. El versículo 5 dice que uno de los que estaban ahí les dijeron, ¿qué hacéis desatando el pollino? Ellos entonces le dijeron como Jesús había mandado, y los dejaron. Versículo 7, y trajeron el pollino a Jesús y echaron sobre él sus mantos, y se sentó sobre él. El pollino dice que vino como estaba. ¿Qué quiere decir que vino como estaba? Vino sin montura, sin la silla que se le pone normalmente a los caballos. ¿Por qué? Porque nunca antes nadie lo había montado. Sin embargo, sacando sus mantos los discípulos, dice la historia, los pusieron sobre el asno para que sirviese de un asiento cómodo al Señor Jesús. Ahora, noten, por favor, que era la cabalgadura, no era una cabalgadura ricamente ataviada que un rey hubiera montado sobre un caballo, pero era el Rey de Reyes y el Señor de Señores, el que entraba sobre una cabalgadura humilde y sencilla a la ciudad de Jerusalén. Jesús no tenía riquezas materiales, tampoco los discípulos, sin embargo Jesús era el poseedor del universo entero. ¿Se dan cuenta? Por eso a Jesús no le debemos adorar, fíjense bien, desde una perspectiva materialista. Eso es un gran error. A Jesús no lo debemos adorar, lo voy a repetir, desde una perspectiva materialista. Lo debemos adorar desde la perspectiva de quién es Él realmente. ¿Y quién es Jesús realmente? Dios. No solo era el Hijo de Dios, Jesús es Dios
mismo. Y nada más por eso, hermanos, es digno de toda nuestra alabanza y de toda nuestra adoración. Por eso mucha gente se equivoca, lo adora desde la perspectiva equivocada y llega a su casa y dice: bueno, Señor, ya fui a la iglesia, ya te adoré. Es más, hoy el ministro de alabanza dirigió 1:30 y me quedé la 1:30. Hasta fui de los poquitos que se hincó, Señor. Señor, y mira que yo levantaba mis manos todo el tiempo, hasta vengo adolorido de mis brazos. Señor, ¿qué me vas a dar? Señor, ¿me vas a bendecir por lo que hice? No, hermanos, ese es adorar a Dios con una perspectiva 100% equivocada. Le vamos a adorar a Dios porque Él es digno de ser alabado, porque Él es Dios. Yo entiendo que nuestra mente no alcanza a entender la dimensión de la palabra Dios, y no tratemos de entenderlo. Simplemente creamos que hay un Dios que es real, que nos ama, que envió a su Hijo Jesucristo a morir por nosotros, que nos salvó, nos redimió, nos perdonó, lavó nuestros pecados, nos dio entrada al reino de los cielos, y Él pronto vendrá por nosotros, nos tomará a sí mismo. ¿Por qué? Porque Él es Dios y nos dará un lugar con su Padre ahí en el cielo. Hay que adorarle solamente por eso, hermanos. Está bien que muchos le adoran, dicen: Señor, te adoro porque me sanaste. Está bien, gloria a Dios, hay que adorarle en todo tiempo, pero no esperes un milagro para poder adorar a Dios. Él es digno de toda nuestra adoración y de toda nuestra alabanza. El Salmo capítulo 96, versículo 4 al versículo 7 dice claramente el salmista: porque grande es Jehová y digno de suprema alabanza. ¿Cuántos dicen amén? Grande, todos digan: grande es Jehová y digno ¿de qué? De suprema alabanza. Y digno de suprema alabanza. Temible sobre todos los dioses, porque todos los dioses de los pueblos son ídolos, pero Jehová hizo los cielos. Alabanza y magnificencia delante de Él, poder y gloria en su santuario. Versículo 13: tributad a Jehová, oh familias de los pueblos, dad a Jehová la gloria y el poder. Aleluya. Hermanos, la profecía de Zacarías que ya leímos se cumplió al pie de la letra, porque decía en su profecía: he aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Ahora, ¿por qué más fue que Jesús entró humildemente sobre un asno? Ya dijimos porque Él era el príncipe de paz, pero ¿por qué más entró Jesús humildemente cabalgando sobre un asno? ¿Saben por qué? Porque esa era la actitud que correspondía a un siervo. Esa era la actitud que correspondía a un siervo. Hermanos, aunque la humildad de la cabalgadura y de los mantos no eran lujosos, sí eran piezas de alto valor, no monetario, pero sí de utilidad. Todo lo que tenían los discípulos lo pusieron al servicio del Señor. Y quiero decirles algo: nada debe estimarse como valioso para nosotros mismos cuando es necesario para el servicio a Dios. Nada. Luego de esta parte viene otra muy interesante: la comitiva. A continuación viene la descripción, ya no de sus discípulos, sino de gran parte del pueblo de Israel que conocía y sabía muy bien quién era Jesús y lo que hacía. El versículo 8 dice que también muchos tendían sus mantos por el camino y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían sobre el camino. Hermanos, las multitudes acompañaban a Jesús desde Betania, donde muchos habían presenciado la resurrección de Lázaro. Por eso inicia contando Jesús las ubicaciones geográficas, y ahí menciona Betania. Entonces había gente que había presenciado la resurrección de Lázaro y estaban en ese momento presentes para recibir a Jesús.
Ahora, la multitud sin duda era muy grande. Y de esta gran multitud, muchos que vieron a los discípulos poner sus mantos sobre el pollino, dice que ellos ponían los suyos. Por eso al principio hablaba de la inercia, que muchos lo hacen de corazón, pero otros lo hicieron por inercia. Y mucha de la gente que estaba ahí ponían sus mantos extendiéndolos en el camino para que Jesús pasara por ahí, para cuando Jesús pasara frente a ellos. ¿Qué significa lo que estaban haciendo? Significa que esta gente se unió a los discípulos para tributar un homenaje a Jesús, acompañándolo en la entrada a Jerusalén. Dice que había otros que no llevaban mantos, pero cortaban ramas de los árboles. Y Marcos utiliza un sustantivo interesante cuando él dice que tendían en el camino. Esto es un sustantivo para ilustrarnos que literalmente formaron una cama de follaje. Ahora, esto es muy interesante lo que voy a decir a continuación, porque de esa gente, hermanos, de esa gente que arrojaba sus mantos y arrojaban sus ramas e hicieron toda una cama de follaje para que Jesús pasara por ahí enfrente de ellos, de esa gente todavía tenemos muchas en las iglesias. ¿De qué estoy hablando? De personas que forman grandes follajes de alabanza a Dios. Personas que forman grandes follajes de alabanza al Señor, usan palabras extravagantes, usan palabras elegantes, usan palabras muy poéticas, etcétera. Escuchen bien, pero son solo follaje. Es decir, son capaces de rendirle a Dios un homenaje impresionante, pero solamente externo, nada interno, nada genuino que salga de su corazón sincero. Y vienen a las iglesias y cantan, como decía hace un momento, cantan más que los demás, aplauden más que los demás y están formando una gran cama de follaje impresionante externa, pero su corazón no es un corazón que adore genuinamente a Dios. Y ese es un gran problema en las congregaciones, hermanos. Pero era parte también del cumplimiento profético, porque aquel camino fue verdaderamente un camino triunfal para muchos, pero para otros no. Fue un camino que se preparó espontáneamente con las personas que se sintieron impulsadas para acompañar al Señor y adorarle. Y ese sí debe ser un ejemplo para nosotros hoy, hablando de espontaneidad, porque nuestra adoración y nuestra alabanza debe ser así, espontánea a Dios, es decir, impulsados por el gozo de que Jesús ha entrado, no a Jerusalén literalmente, pero sí a nuestra Jerusalén, que es nuestro corazón. Amén. ¿A cuántos ya entró Jesús a su corazón? Pues hay que adorar al Señor. Y hay que adorarle espontáneamente. No que cuántas veces el que dirige la alabanza tiene que decirnos, levanta tus manos, hermano. Y ahí estamos, y el director de alabanza cierra un ojo y abre el otro, y cuando ve que la mayoría no, levanta tus manos al Señor. Y otros, no sean rebeldes, levanten sus manos al Señor. No debería de ser así. Y está el director de alabanza, derrame su corazón delante de la presencia del Señor, adórale con todo tu ser, dile cuánto le amas, hermano, póstrese delante del Señor, etcétera, etcétera, etcétera. Y yo hago una pregunta, ¿dónde está la espontaneidad de un corazón lleno de gozo de ver a Jesús hecho una realidad en su vida? ¿Dónde? La Escritura claramente en el Salmo dice que debemos entrar a su casa con acciones de gracias a Dios. Eso es no vas a esperar, hermanos, levante sus manos y dele gracias a Dios. Desde que entras le dice, Señor, gracias por permitirme estar aquí. Estoy vivo y te voy a adorar en este momento. Espontaneidad del corazón es lo que pide nuestro gran Dios, hermanos. Y David nos da una muestra muy clara de cómo él le alababa espontáneamente y con todo su corazón en el Salmo capítulo 100, versículo 1 en adelante. Salmo capítulo 100, versículos 1 en adelante. Dice el salmista, cantad alegres a Dios,
habitantes de toda la tierra, servid a Jehová con alegría. Miren, noten lo que está diciendo. Primero dice, cantad alegres. Luego en el verso 2, servid a Jehová con alegría. Número 3 dice, venid ante su presencia con regocijo. Número 4 en el versículo 3, reconoced que Jehová es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos, pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Versículo 4, ahora dice, entrad por sus puertas con acciones de gracias, por sus atrios con alabanza, alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno, para siempre su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Aleluya. Dile al que está a tu lado, alábale porque Él es bueno y porque su misericordia es por todas sus generaciones. ¿Tienen calor, hermanos? Alábele. Me abren las puertas, por favor, allá atrás. Gracias. ¿Sí? Pero no tan, mire, David dijo, cantad alegres, luego servid a Jehová. Primero es cantar, luego servid con alegría, luego reconoced que Jehová es Dios, luego entrad por sus puertas con acción de gracias, y él cierra diciendo, alabadle, bendecid su nombre porque Jehová es bueno. Dios es bueno, hermanos. ¿Ha sido bueno con ustedes? Hay cristianos que en la adoración le dicen, ay Señor, ¿por qué no me has dado un poquito más? O sea, hacen ver a Dios como que no ha sido lo suficiente bueno. Y en lugar de aprovechar el tiempo para adorar a Dios, aprovechan el tiempo para pedirle a Dios cosas. Hay que adorar a Dios porque Él ha sido bueno. El versículo 9 de nuestro pasaje dice que los que iban delante y los que venían detrás daban voces diciendo, ¿qué decían? Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y Marcos describe con pocas palabras la procesión formada para la entrada de Jesús en Jerusalén. El gentío formó un cortejo dividido en dos grupos de personas. Dice que los que venían delante, ¿lo vieron? Y los que venían detrás. ¿Quiénes son los que venían detrás? Aquí se refiere a los de la ciudad de Betania, los que habían presenciado la resurrección de Lázaro. ¿Quiénes son los que venían delante? Eran los de la ciudad de Betfagé, donde también había hecho Jesús muchos milagros. El punto es que las multitudes estaban ansiosas por recibir al Señor. Hermanos, la resurrección de Lázaro es una figura de la resurrección nuestra por el poder de la palabra de Dios. Así como Lázaro obedeció a la voz de Jesús y salió vivo del sepulcro, de la misma manera nosotros salimos vivos del sepulcro del mundo para gloria y alabanza de su nombre. Y eso debe hacer que también otros glorifiquen a Dios como los que vieron la resurrección de Lázaro glorificaban al Señor. Dice que de pronto el gran cortejo comenzó a aclamar con voz fuerte, usando las palabras muy interesantes del gran Jalel, que era el grupo de salmos que habitualmente se cantaba durante el tiempo de la Pascua. Y la parte más distintiva de ese salmo era la frase Hosana. Y ellos usan la palabra Hosana, saben lo que están diciendo, saben los que están proclamando. Y lo toman especialmente del Salmo, por si lo quieren corroborar, capítulo 118, versículo 25. Este salmo es muy interesante, repito, lo usaban para cantarlo durante el tiempo de la Pascua, que la Pascua todos sabemos que significa pasar por alto, y se refiere cuando Jesús pasa por alto nuestros pecados, cuando Él va al madero, ¿no? Y es un salmo profético, por lo tanto, porque el salmo dice así en el versículo 25, oh Jehová, sálvanos ahora. Esta palabra sálvanos es la misma que es Hosana. Oh Jehová, Hosana. Oh Jehová, sálvanos ahora. Esto es bien importante, hermanos. Dice el salmista, te ruego, oh Jehová, que nos hagas prosperar ahora. Ahora, esto nos debe poner a pensar, hermanos. ¿Por qué? Esto es muy importante, porque tristemente las composiciones de alabanza, y me refiero a las alabanzas modernas, el día de hoy contienen un porcentaje raquítico de la obra salvadora de Cristo,
y un acaudalado porcentaje de humanismo y superación personal espantosa. ¿No es cierto? Tú puedes, tú puedes, tú puedes, tú la vas a hacer, arrebata lo que es tuyo, el diablo no te puede quitar lo que es tuyo, esto, lo otro. La alabanza y la adoración de hoy, hermanos, raquíticamente contiene, o mejor dicho, no contiene nada del mensaje salvador de nuestro Señor Jesucristo. Por eso debemos escoger bien qué cantos estamos enseñando a la iglesia. Una ocasión yo platicaba con un ministro de alabanza, amigo mío, y yo le dije: oye, ¿por qué ustedes no cantan en su iglesia cantos de este otro cantante o de este otro ministerio, si están bien bonitos? Y él me dijo algo muy interesante. Me dijo: mira, sí están muy bonitos los cantos, a mí me gustan, pero ¿alguna vez en tu colonia has ido a comer quesadillitas? No, pues sí. ¿Y tu mami no te ha dicho: oye, hijo, ten cuidado a dónde vas, no vaya a ser que las estén preparando con manos sucias? No, pues sí. Me dijo: pues eso es lo que hacemos nosotros. No sabemos quiénes estén componiendo, qué trasfondo tengan, qué vidas, qué contexto de vida tengan esas personas. Y dice él: así como las quesadillitas, yo prefiero comer la comida de mamá porque yo sé que ella se lava, nos cuida, nos quiere y nos protege, y no estar cantando las canciones de otros que ni siquiera conocemos, porque agarrar y componer un canto y extraer versículo de la Biblia, cualquiera lo puede hacer. Por eso es importante la frase Hosana. Y la gente comprendía bien el significado de esta palabra. Según las multitudes añadían a Hosana el título mesiánico del Hijo de David. Hosana al Hijo de David. Esta era una verdadera oración que Dios contestaba en ese momento, hermanos. Al Hosana, que significa salva ahora, Dios respondía con la presencia misma del Salvador, enviando a Jesús desde el cielo. Estaba enfrente de sus propios ojos y no se daban cuenta. Y esto debe suceder en nuestras reuniones locales, en nuestras congregaciones locales. Ver y saber que el Salvador mismo se encuentra en medio de nosotros, salvando, perdonando, consolando y restaurando vidas. Por eso debemos siempre proclamar y decirle al Señor: Hosana al Hijo de David. Sálvanos, Señor. Restáuranos, Señor. El Salvador estaba en medio de su pueblo, se estaba cumpliendo al pie de la letra también la profecía de Sofonías en el capítulo 3, versículo 14 en adelante. Sofonías capítulo 3, versículo 14 en adelante. En ese momento se cumple esta tremenda profecía que dice así: Caná, oh hija de Sión, da voces de júbilo, oh Israel, gózate y regocíjate de todo corazón. Hija de Jerusalén, Jehová ha apartado tus juicios, ha echado fuera tus enemigos. Jehová es rey de Israel en medio de ti. Miren lo que dice: nunca más verás el mal. En aquel tiempo se dirá a Jerusalén: no temas, Sión no se debilita en tus manos. Jehová, ahí está, Jehová está en medio de ti. Era Jesús. Jehová está en medio de ti, poderoso. Él salvará, se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. Ahí está cumplida la profecía de Sofonías. Con toda la oración de Hosana y la aclamación bendito el que viene en el nombre del Señor, tristemente se convirtió en un clamor diferente cuando la gente decía: crucifíquenle. Crucifíquenle. Las mismas personas que recibían a Jesús diciendo Hosana al que viene en el nombre del Señor, eran las mismas personas que gritaban: crucifíquenle. Hoy sería imposible escuchar a cristianos decir: crucifíquenle. Hoy sería imposible, no los vamos a oír. Pero esta frase
no es literal para nuestra época. Esta frase indica algo, indica rechazo a la vida y obra de Jesucristo. Tal vez hoy nadie sea capaz de gritarle a Jesús, ¿verdad? Crucifíquenle, que su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Pero ¿cuántos rechazan su vida y obra el día de hoy? Hay tantas y tantas iglesias, tantos y tantos lugares, incluyendo cristianos, donde sus cantos, su adoración, sus danzas y todo lo que hacen en torno a la alabanza no es más que un rechazo a la vida y obra de Jesucristo, por muchas razones, por los estilos que se tocan, los vestuarios que usan, las letras que componen, los movimientos que hacen, la ambientación de la iglesia, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso nos marca un rechazo a la obra de nuestro Señor Jesucristo. Le están diciendo, no queremos a Jesús, al verdadero Jesús dentro de nuestras reuniones. No queremos cantar de su salvación, no queremos cantar de su santidad, no queremos cantar de su sacrificio, no queremos cantar de su sangre derramada en la cruz. Queremos cantar de tú puedes, queremos cantar de el Señor está a punto de darte, queremos cantar de que eres poderoso, queremos cantar de que eres cabeza y no eres cola. Y cuando hacemos todo eso, poco a poco y sin darnos cuenta, estamos evidenciando un rechazo a la vida y obra de nuestro Señor Jesucristo. Las multitudes clamaban y decían, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y esta era la gran misión del ministerio de Jesús realmente, hermanos. Él había sido enviado por el Padre para llevar a cabo la obra de salvación, sí, pero no todos lo recibieron y todos le decían hosana y bendito el que viene en el nombre del Señor, pero minutos, horas después gritaban, crucifíquenle. Hermanos, en la cruz se libraría la batalla más intensa de los siglos. Jesús abría la puerta al reino de Dios. Gloria a Dios, hermanos. En la cruz Jesús abría la puerta al reino de los cielos, nos abría la puerta a la salvación, nos abría la puerta al camino a la vida eterna. Y no solo a aquellos en aquel día, sino a cada uno y en cualquier tiempo. Debemos proclamar la misma verdad y rendir el mismo tributo a nuestro Señor Jesús y decir también bendito el que viene en el nombre del Señor, porque Él nos ha abierto un camino directo al Padre. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Esta exclamación, hermanos, tiene un carácter evidentemente mesiánico. Jesús había enseñado que su venida a la tierra tenía que ver con el reino de los cielos. Todos pensaban en un Mesías victorioso que establecería el reino de Dios en la tierra, hermanos, de una manera política, adinerada, yo qué sé, y sigue sucediendo el día de hoy. ¿Creen que ese Jesús que viene a establecer el reino de Dios es así? La predicación, la música, las letras no hablan más que de cosas terrenales, logros humanos, sueños personales, pasiones mundanas y en el peor de los casos hasta el nombre de Satanás está incluido en los cantos más atrayentes de la congregación. ¿Por qué si la adoración es para Él? ¿Por qué si estamos diciendo hosana, Él salva? ¿Por qué tenemos que mencionar a Satanás, aquel que fue vencido en la cruz del Calvario? Muchos han olvidado que el nombre de Jesús es paz, que el nombre de Jesús es humildad, que el nombre de Jesús es salvación. Debemos cuidar celosamente lo que se toca y se canta desde nuestros púlpitos. Y decían también exclamando hosana en las alturas, y esta exclamación era en sí misma otra oración. Para el pueblo el Mesías era un don de Dios enviado para salvación. Por eso le glorificaban. Y termino con esto, hermanos. En aquel tiempo, los que somos de su pueblo, diremos también, como lo dice Mateo capítulo 23, versículo 39, bendito el que viene en el nombre del Señor.
Bendito el que viene en el nombre del Señor. ¿Podemos decirlo todos? Bendito el que viene en el nombre del Señor. Oremos. Señor, te alabamos y te glorificamos. Bendito eres tú, y solo tú y nadie más que tú, Señor. A ti sea toda gloria, a ti sea toda alabanza. Nos duele pensar, Señor, y darnos cuenta que muchas veces no te hemos alabado con la conciencia, la perspectiva correcta, el entendimiento correcto y claro de quién eres tú. Y creemos, Señor, que venir a la iglesia y cantar cantos es simplemente, o eso ya representó para nosotros una adoración a ti. Qué equivocados hemos estado, Señor. Y te pedimos que nos perdones, porque no hemos sido tampoco celosos como deberíamos de serlo de tus alabanzas. No hemos sido bien enfocados, Señor, y hemos invertido parte de nuestra vida en oír, en cantar, incluso en pedir a la congregación que se canten cantos donde ni siquiera estás tú ahí presente, Señor, donde el Hosana al Altísimo, donde el Jehová salva no es visible, no es palpable. Cantos, Señor, que han llegado solamente a nuestra alma y nunca han llegado a nuestro corazón. Canciones que han producido llanto, Señor, un llanto meramente de los sentimientos y del alma, pero no un llanto genuino de adoración a ti. Adoración y alabanza que hemos menospreciado, muchas veces llegando tarde a la reunión. Menospreciado, Señor, cuando tomamos tu tiempo para pedirte cosas, para pedirte milagros, aún sabiendo que tú los haces, Señor, en medio de la alabanza y de la adoración, como un mero reflejo de tu bondad, de tu gracia, de tu amor. Y nosotros nos equivocamos tantas veces y creemos que mientras más tiempo te adoramos y te cantamos, entonces más obligado estás tú a darnos. Señor, más de lo que nos has dado, más de tu gran obra en la cruz. Señor, a veces no entendemos la magnitud de tu nombre. Y hemos llegado a pensar o a decir que la adoración es aburrida, que la alabanza no nos gusta, porque somos tan inconsistentes en nuestro corazón. A veces estamos tan pobres espiritualmente, Señor, que confundimos la emoción con la llenura de tu presencia. Y no nos damos cuenta que realmente somos llenos cuando te adoramos a ti, no cuando cantamos hacia nosotros. Cuando tomamos de tu palabra viva y eficaz los versículos, Señor, y les ponemos música, un ritmo, Señor, sobrio, un ritmo que no distraiga a nadie, y entonces tú comienzas ahí una obra poderosísima en nuestro interior. Por favor, perdónanos, Señor, y te pedimos que nos ilumines cada momento que te hemos de adorar y glorificar. Aquí habemos pastores, Señor, de muchas congregaciones, por lo menos 20 congregaciones. Hay 20 iglesias representadas en este lugar. Hay ministros de alabanza que también están aquí de otros lugares, Señor. Pueblo tuyo que te adora. Espíritu Santo, trae, por lo menos a los que estamos aquí hoy, una unidad de pensamiento en cuanto a la adoración y la alabanza. Produce en nosotros una unidad, Señor, y que exista un celo santo, como dice tu palabra.
para elegir bien, componer bien, cantar bien, y que al final de todo lo que se cante, se alabe, se adore y lo que se haga en la iglesia, te glorifique a ti, Señor. Que nosotros menguemos cada día para que Cristo crezca. Hacemos un compromiso contigo, Señor, de hacer a un lado todo aquello que te estorbe, sea ritmos, sean ciertas canciones. Si no conocemos bien a sus autores, si no conocemos su doctrina, si no conocemos quiénes son, Señor, no queremos correr el riesgo de traer un alimento que no haya sido preparado por ti, por tu Espíritu Santo, sino que haya sido preparado basado en meras emociones, entusiasmos de hombre y propósitos humanos. Ayúdanos, Señor, te lo pedimos y te damos gracias en el nombre de nuestro Señor Jesús. Y decimos amén y amén. Démosle un fuerte aplauso al Señor.